En este video vamos a ver los elementos básicos de un microcontrolador. En el primer video se vio introducción de forma muy básica para entenderlo bien. En este otro video vamos a verlo ya un poco más detallado, pero no tan a profundidad, sino paso a paso para irlo comprendiendo mejor. Como les había comentado, existen muchos diagramas básicos de microcontroladores, tan detallados como queramos encontrarlos, pero como vamos empezando, hay que partir de lo básico y seguimos con este que ya tiene más elementos, pero que sigue siendo básico, ¿no? Ya anteriormente vimos el CPU, vimos memorias, entradas y salidas. Ahora en este video vamos a verlo un poquito más. Vamos a sumarle qué es el oscilador, temporizadores, algunas interrupciones, comunicaciones serial paralelo también lo tiene. Aquí tenemos el detalle analógico, entradas y salidas. Vamos a ver cómo conectar, cómo se funciona, la vamos a ir viendo más adelante, es muy útil. No quiere decir que aquí vamos a conectar directamente una señal analógica. Vamos a ver cómo funciona. Tenemos un perro guardián. Van a ver qué es esto. A lo mejor no les va a quedar tan bien comprendido, pero ya cuando empiecen a programar lo van a detallar un poquito mejor. Y tenemos los buses, ¿no? Que ya hemos dicho que son de dirección, de datos y de control. Antes de comenzar con los elementos que contiene el microcontrolador de forma básica, hacer la aclaración de que esta explicación va orientada para que sepan y comprendan de por qué están ahí, para qué sirven, y no tanto con el objetivo de ver cómo se programan para utilizarlos y funcionen correctamente o funcionen de acuerdo a las características que deseamos. Primero tenemos que saber para qué están ahí y posteriormente saber cómo se programan para utilizarlo de acuerdo a nuestro proyecto, a nuestro circuito, a lo que deseamos nosotros conectar, a lo que deseamos hacer. Entonces, para hacer esa pequeña aclaración que primero saber para qué es y después cómo utilizarlo. Comenzamos con el oscilador. El oscilador es un circuito muy importante dentro del microcontrolador. Es el encargado de generar y entregar un tren de pulsos. Ya ustedes deben de saber qué es un tren de pulsos. ¿Y para qué sirve este tren de pulsos? Pues para sincronizar las operaciones internas del microcontrolador. En palabras un poco más sencillas, claras, cada vez que entrega una serie de pulsos a este circuito oscilador, el microcontrolador va a ir brincando de instrucción a instrucción. Por así decirlo, hace la instrucción 1, entra un tren de pulsos, hace la instrucción 2, otro tren de pulsos hace la instrucción 3. Dependiendo del programa, se va a saltar otra línea o va a saltar una serie de líneas y regresa. Eso ya lo vamos a ir viendo. Pero el oscilador es el encargado de generar este tren de pulsos para sincronizar las operaciones. Puede ser de tipo RC, que es controlado por un cristal. Aquí en el primer circuito que tenemos aquí, vemos este circuito con sus capacitores, con el cristal conectado a los pines o a las patitas del microcontrolador, que a su vez genera este tren de pulsos y que va a ir controlando, como les digo, de forma sincronizada las operaciones internas. En esta segunda imagen que está aquí el proto, vemos ya este circuito de forma real, cómo está con sus dos capacitores, cómo está con su cristal conectado a los pines del microcontrolador, para irle dictando esta sincronización de operaciones. A manera de introducción, como les digo, ya lo vamos a ver más adelante en la programación, el oscilador ya viene preestablecido a una velocidad, a una frecuencia a la que se va a trabajar. Pero si nosotros, de acuerdo a nuestro proyecto o necesidad, queremos cambiarla, tenemos que ver nuestra hoja de datos del microcontrolador y ahí nos va a especificar cómo cambiarlo. Por ejemplo, aquí tenemos este registro, que en esta imagen que es el controlador del oscilador, tenemos nuestros bits y aquí abajito tenemos esta tablita que viene en la hoja de datos y nos va a decir que si nosotros queremos, por ejemplo, trabajar a 8 megas, ¿qué le vamos a meter en cada bit para que funcione? O si queremos que funcione a 4 megas,
qué valores le vamos a tener que programar al registro del controlador del oscilador para que funcione a 4 megas. Pero ya la vamos a ir viendo más adelante. Por lo pronto, con que sepan que el oscilador es el encargado de generar y entregar una serie de pulsos para ir sincronizando todas estas operaciones, que en otras palabras es para ir controlando cómo se va a ir saltando la línea en el programa, con eso es suficiente por el momento respecto al oscilador. El elemento número 2 es el CPU, la unidad central de procesamiento, es el cerebro del microcontrolador. Va a leer las instrucciones que nosotros cargamos en el programa, las va a interpretar y de acuerdo a ciertos valores, de acuerdo a ciertas condiciones, va a ejecutar una acción u otra acción. Dentro del CPU también se encuentra la ALU, que es la encargada, es un circuito encargado de realizar operaciones aritméticas y lógicas elementales. Ya lo vamos a ir viendo más detallada esta parte de la ALU. Y también en el CPU dispone de ciertos registros como de instrucción, el acumulador, registro de estado, contador de programa, dirección de datos, que le van sirviendo al mismo CPU para interpretar y ejecutar cada una de estas instrucciones, cada una de estas líneas que nosotros le cargamos por ahí. Entonces el CPU es el que interpreta estas instrucciones y toma decisiones. Es nuestro pequeño cerebro. Por aquí en el diagrama vemos de forma un poco más clara cómo está constituido. Tienen la ALU, tiene la unidad de control, tiene nuestros registros, va a ir dictado o sincronizado por medio del reloj que tenemos por aquí, que fue explicado anteriormente, y por medio del bus, que puede ser de dirección, de control de datos, se va a ir comunicando con la memoria, con nuestras entradas y salidas, para ir ejecutando y tomando decisiones del programa. La memoria es el siguiente dispositivo o elemento que se va a explicar que contiene el microcontrolador. En ella se almacena el programa, las instrucciones, los datos, los valores que se van generando. Existen muchos tipos de memorias que depende de cada microcontrolador, pero para ir comprendiendo este concepto arrancamos con estas dos básicas, que es la memoria RAM y la memoria ROM. La memoria RAM es esa memoria volátil de lectura y escritura. ¿Qué quiere decir volátil? Que una vez que pierde la energía eléctrica, esta memoria se borra, por así decirlo, pierde los datos. ¿Para qué sirve esta memoria? Pues en ella se almacenan datos temporales que se van generando cuando se va ejecutando el programa. Por así decirlo, estos valores que dependen de en sí mismos del programa. En la memoria ROM es una memoria no volátil de lectura que, caso contrario, no pierde la información cuando se desconecta de la energía eléctrica, cuando se pierde esta polarización, esta alimentación. En ella, pues, ¿qué se almacena? Pues, por ejemplo, puede ser el programa, que una vez que se desconecta, pues no queremos que se borre del microcontrolador, como estos datos temporales de la memoria RAM. Llegamos a las entradas y salidas del microcontrolador. Como ustedes ya saben, es algo muy importante, ya que por medio de él este circuito integrado interactúa con el exterior, de adentro hacia afuera y viceversa. Existen entradas y salidas digitales, analógicas. También ya deben de saber a qué se refiere esta parte. Tiene por ahí convertidores, PWM, está asociado también a la comunicación serial, a la comunicación paralelo, algunos temporizadores, algunas interrupciones que ya más adelante en la programación se va a ir aclarando un poco más, lo van a ir recordando y van a ir sabiendo por qué tanto concepto por ahí con las entradas y salidas. Es muy funcional, es muy útil. Algo muy importante en las entradas y salidas es que el microcontrolador debe de tener debe de tener un recurso suficiente para realizar varios circuitos, varios proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Que me permita a mí el microcontrolador conectar varios sensores, varios actuadores y no me limite a nada más conectar uno o dos y a adquirir uno más caro, por así decirlo, sino que este microcontrolador tenga lo suficiente para que yo pueda desarrollar mi proyecto. Acuérdense que también que no pueden poner muchos pines de entradas y salidas, porque algo muy importante
deseable dentro del microcontrolador es que sea pequeño. Entonces muchas veces estas pines comparten funciones, que ya la vamos a ir viendo más adelante, cómo se programan para seleccionar cierta función. Aquí en este diagrama vemos un ejemplo básico de programación de entradas y salidas que ya lo vamos a detallar más adelante. Tenemos nuestro CPU, tenemos nuestro registro que en este caso se llama TRISA y tenemos nuestro puerto de salida A. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en el puerto TRIS A vamos a configurar cómo queremos que estos pines se comporten. Si queremos que se comporten como entrada, si queremos que se comporten como salida. Por ejemplo, aquí en el pin 3 tenemos un 1 y este pin nosotros le estamos diciendo que se va a comportar como entrada. En este pin que tenemos aquí tenemos un 0 y que le estamos diciendo que se va a conectar como salida. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a ir configurando cómo queremos que se comporte, si como entrada o como salida. ¿Por qué se programa de esta forma? Como ya les había dicho, porque comparten ciertas funciones para hacerlo un poco más pequeño, para aprovechar espacios, para aprovechar costos, pero a la vez para tener ese recurso suficiente de conectar sensores, de conectar actuadores. Ya en la programación vamos a ir viendo y se les va diciendo un poco más fácil. El siguiente elemento que se va a explicar es el perro guardián que tiene el microcontrolador. Es una herramienta útil que podemos disponer, que también si no es necesario en nuestro proyecto, también no es necesario utilizarlo. No lo vean como una obligación, que no se vea como que todos estos elementos es una obligación utilizarlos, sino va dependiendo de cada proyecto. El perro guardián, la explicación puede ser un poco confusa, sobre todo cuando se va comenzando en la programación, en estos microcontroladores. Vamos a ir explicándolo parte por parte. De todos modos, si no les queda muy claro, que ustedes sepan que ya cuando lo utilicen, ya lo van a ir comprendiendo un poco mejor. La parte 1 del perro guardián es que sepan ustedes de qué está constituido, para que vayan comprendiendo un poco mejor. Está constituido, como lo vemos en la imagen 1, por un oscilador y un contador de pulsos. El oscilador, ya ustedes lo saben, genera un tren de pulsos y lo entrega. Y el contador de pulsos, pues le va dando seguimiento a qué tantos pulsos tenemos. Así de sencillito. Punto número 2. ¿Cómo funciona? Vamos a esperarnos su finalidad. Vamos a ver cómo funciona. El oscilador va generando y entregando este tren de pulsos. Se lo va entregando en este caso al contador. El contador ya tiene un valor preestablecido, un valor X. Cuando el oscilador genera tantos pulsos que llega al valor X, se produce un reset y se vuelve a iniciar el programa. Repito, el oscilador va generando pulsos, se los entrega a un contador que ya tiene un valor preestablecido. Cuando se llega a ese valor, se manda un reset y se vuelve a comenzar el programa. Ese es el punto número 2. Pero pues ustedes dirán, ¿para qué mandar tanto reset cuando se llega a este valor y no permitir que el programa se ejecute, que el programa continúe o que se finalice? Bueno, la finalidad es que este perro guardián sea una herramienta para cuando el programa se congele, cuando se pierda el control del programa. Por una condición externa o interna, el programa se queda congelado. ¿Qué es que el programa se quede congelado? Que si va de la instrucción 1, 2, 3, siga y no se quede por ahí trabado, por así decirlo. Ahí es cuando entra en función el perro guardián. Vamos a verlo en la imagen 2. Vamos a verlo en un programa ideal. Tiene la instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4, instrucción 5, instrucción 6. Y aquí en la instrucción 7 tenemos una instrucción que limpia el conteo del perro guardián. Entonces, por así decirlo, si X es la cantidad preestablecida y el oscilador, por ejemplo, ya iba a la mitad, aquí lo reinicia y comienza, por así decirlo, desde cero. Y el programa sigue contando, sigue ejecutando instrucciones. Y aquí, por ejemplo, se vuelve a limpiar ese registro y se sigue con la ejecución del programa. Pero llega algún momento en que por condiciones externas
o internas, en esta instrucción se queda congelado el programa, ya no se ejecuta nada. Y es un proceso automatizado, sin necesidad de estar ahí nosotros o algún operador. ¿Qué pasa aquí? El oscilador del perro guardián sigue generando pulsos y cuando se llega a este valor que tiene el contador de pulsos, en este momento se manda un reset y se retoma el control del programa y se reinicia. Para eso es el perro guardián. Cuando se queda congelado, automatizar ese control del programa. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se usa el perro guardián, porque si el programa se va ejecutando bien, como aquí lo vemos, bien, 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 y no borramos este registro, no se borra el perro guardián, se sigue el programa, por ejemplo aquí va ejecutándose bien, y como no se borró en este momento, se manda un reset y se vuelve a comenzar el programa y no estaba congelado. Entonces cuando se usa el perro guardián es importante limpiarlo en ciertos periodos para que se vaya comenzando de nuevo. Y hasta que se quede congelado, el oscilador siga contando y se mande este reinicio. Repito, posiblemente ahorita no les quede muy claro, pero es algo muy funcional que se puede utilizar como una herramienta para automatizar y retomar el control de ciertos procesos. Continuamos con el temporizador. Es el elemento que a continuación se explica en el microcontrolador. El temporizador es un módulo que dependiendo de la característica que nosotros vayamos a utilizar, se puede incrementar o se puede decrementar. Y cuando llega a ese valor preestablecido o deseado, el microcontrolador va a ejecutar alguna acción. Va a prender algún LED, va a apagar algún motor, va a comenzar un nuevo ciclo, etcétera, ¿no? Y también no quiere decir que siempre se va a llegar a ese valor. Nosotros mismos dentro del programa podemos tener una instrucción de que se reinicie si se cumplen ciertas condiciones o no. Son muy útiles en tareas de tiempo, en proyectos de tiempo. Y este temporizador también es a base de un oscilador para sincronizar el tiempo. A continuación se explica el contador o los contadores, que son módulos que son asociados mayormente a pines de entradas, ¿no? Si no se usan mayormente los temporizadores. Estos pines de entradas tienen comunicación con la parte externa y permite saber la cantidad en la que se repite algún proceso. ¿Qué quiere decir? Que no está asociado a un tren de pulsos de manera sincronizada, sino al tiempo que sucede, sea un segundo y se repita a los 5 segundos y después se repite el minuto, al tiempo que sucede se va a contar ese proceso, esa situación que pasó. Por ejemplo, en este caso, en este diagrama, tenemos conectado a nuestra entrada un push button o un interruptor, por así decirlo. Y cada vez que se presione, en nuestra salida va a ir contando y por medio del decodificador se va a ir incrementando en el display, va a ir mostrando un número, ¿no? Pero por así decirlo, también en lugar de tener ese push button, podemos tener un tipo de sensor. Una aplicación rápida, por ejemplo, podemos tener en una tienda un sensor de presencia y nos puede ir contando cuántas personas tenemos. Y en lugar de tener un display, pues podemos ir teniendo una memoria ahí de almacenamiento que nos vaya mostrando hasta en la pantalla cuántas personas van entrando a nuestro comercio, ¿no? Entonces estos contadores van asociados mayormente a una fuente externa para ver qué tantas veces se repite un proceso. Igualmente, dependiendo del programa, puede tomar decisiones cada vez que pase este proceso o cuando pase un número de veces, ¿no? Y igual forma también se puede reiniciar, etcétera, ya lo van a ir viendo. El último elemento que se va a explicar dentro de este video, que considera las partes básicas de un microcontrolador, es el PWM. El PWM es un modulador de ancho de pulsos, por ejemplo para una señal senoidal, una señal cuadrada, que permite modificar o cambiar el ciclo de trabajo. Pero ¿para qué queremos cambiar este ciclo de trabajo? De forma rápida y sencilla, por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí, en la primera, nuestro ciclo de trabajo, que es este que tenemos aquí
que estoy poniendo en rojo es mucho mayor que este ciclo de no trabajo. ¿Cómo se traduce esto? Que nuestro LED o nuestra salida, nuestro foco, como queramos verlo, vamos a tener una intensidad luminosa mayor. Después nuestro ciclo de trabajo se reduce. ¿Qué quiere decir? Que la intensidad va a ser menor y así para este caso va a ser mucho menor. Así como podemos controlar la intensidad luminosa, podemos controlar también la velocidad de un motor o el volumen de una bocina, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el PWM permite modificar, ajustar o controlar la salida que nosotros deseamos de acuerdo a nuestro proyecto. De esta forma quedan explicados ciertos elementos básicos del microcontrolador. Como les mencioné al principio, va orientado un poco más a que vayan comprendiendo poco a poco para qué sirven y por qué están ahí. Y ya posteriormente, teniendo estas bases, vamos a ir viendo cómo se configuran, cómo se programan, cómo se utilizan para ir desarrollando nuestros proyectos.